¿Sabías que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, acaba de abrir la puerta a posibles bajadas de tipos de interés? Y si hay un sector que puede beneficiarse de inmediato, son los REITs. Hoy te voy a contar cuáles son, en mi opinión, los 3 mejores REITs para invertir en ese escenario. Vamos a hablar de sus ventajas, de por qué podrían subir en un entorno de tipos más bajos. Y atención, porque al final del vídeo voy a hacer un repaso técnico de cada compañía y veremos su valor intrínseco con la ayuda de las diferentes fórmulas que tengo en el canal. Así que quédate hasta el final porque tendrás tanto la parte fundamental como la parte técnica para tomar mejores decisiones de inversión. Powell señaló que en septiembre podríamos ver un recorte de tipos. ¿Y por qué esto es tan importante para los REITs? Primero, porque los REITs dependen mucho de la financiación. Compran y gestionan propiedades con deuda y cuando los intereses bajan, sus costes de financiación se reducen, aumentando márgenes y flujo de caja. Segundo, porque los REITs están obligados por ley a repartir al menos el 90% de sus beneficios en forma de dividendos. Y claro, cuando los bonos rinden menos por culpa de las bajas de tipos, estos dividendos se vuelven mucho más atractivos para los inversores. Con esto en mente, veamos los 3 REITs que hoy destaco. VICI Properties, ticker VICI. VICI Properties es un REIT especializado en casinos, resorts y entretenimiento en Estados Unidos y también en Canadá. Lo interesante, tiene una ocupación del 100% desde que salió a bolsa en el año 2018. Sus contratos son a largo plazo y muchos están indexados al IPC. Esto significa que incluso con inflación sus ingresos siguen creciendo. Desde el 2019, su FFO por acción ha crecido una media del 9% anual y para este año esperan crecer entre 4 y un 6%. Además, reparte un dividendo de alrededor del 5,3% anual con pagos trimestrales. Y todo esto con una valoración muy razonable. Cotiza a solo 14 veces FFO, bastante más bajo que otros REITs del sector. En resumen, es sólido, tiene contratos blindados contra la inflación y un dividendo bastante atractivo. Realty Income, ticker O. El segundo de la lista es Realty Income, conocido como la acción que paga dividendos cada mes. Este REIT se centra en el sector retail, arrendando propiedades a empresas superestables como Walgreens, 7-Eleven o Dollar Tree. Tiene un historial impresionante. Desde el año 1994, su nivel de ocupación nunca ha bajado del 96% y además operan no solo en Estados Unidos, sino también en Reino Unido y Europa. Lo más destacado, ha aumentado su dividendo durante 30 años consecutivos. Hoy ofrece un rendimiento de aproximadamente 6%, lo cual lo convierte en una fuente muy estable de ingresos. Si buscas ingresos predecibles y consistentes, Realty Income es una opción que vale la pena tener en cuenta. El tercero es Equity Residential, uno de los mayores REITs de apartamentos residenciales en Estados Unidos. Aquí la tesis es muy clara. La demanda de vivienda en alquiler sigue disparada, especialmente entre generaciones más jóvenes que tienen difícil comprar una casa. Equity Residential posee más de 84,000 unidades en ciudades clave como Nueva York, San Francisco y Seattle, donde la oferta de vivienda es limitada. Ese desequilibrio entre demanda alta y oferta baja le da poder para subir rentas y mantener ocupación elevada. Actualmente reparte un dividendo de alrededor del 4,4% que puede seguir creciendo si los alquileres continúan al alza. Es una apuesta más defensiva, pero con mucho sentido en el largo plazo. Hagamos un repaso rápido. VICI Properties, casinos y resorts, yield del 5,3%, contratos indexados a la inflación. Realty Income, retail defensivo, un yield de 6%, dividendo creciente 30 años seguidos. Y Equity Residential, vivienda en grandes ciudades, yield del 4,4%, fuerte demanda estructural. 3 REITs de sectores distintos, pero todos bien posicionados para un entorno de tipos de interés más bajos. Y como te dije al inicio, quédate porque en el próximo bloque
vamos a repasar juntos el análisis técnico de cada uno de estos rates y veremos también sus tablas de valoración exclusivas del canal para que tengas una visión completa, tanto la parte fundamental como la técnica. Aquí estamos con la compañía Realty Income, muy clásica, muy conocida esta compañía, todo el mundo sabéis de esta compañía. Vale, aquí ya había hace un par de vídeos atrás me parece que le había analizado. Bueno, no hay mucho para decir para el análisis técnico. Aquí alargamos aquí el soporte de $52, tenemos resistencia a 63, esto a corto plazo. Como vemos, las acciones ya empiezan a tener un tren alcista aquí, y como vemos, con la línea de resistencia se juntan aquí arriba, aquí se juntan en marzo del año 2026, si todo va así poco a poco con este orden, este volumen. Entonces, pues línea de tendencia es esta, la azul, y como os he dicho, la resistencia y el soporte. Aquí, ahora hay que mirar si de verdad Jerome Powell va a empezar a recortar los tipos de interés. Entonces, estas compañías, las primeras, las más famosas, siempre llevan el hype y entonces pues se ve afectado el precio antes. Vale, como vemos, ya tenemos una caída larga desde aquí, desde el 2020, el más alto que llegó la compañía, $81 por acción, y ahora estamos a 58. Hasta 81 tenemos una subida de 40%, pero estas compañías, la gente no es lo que busca que suban mucho. Evidentemente está bien que la compañía suba porque entonces el valor de nuestro dinero aumenta también, aparte de los dividendos, ¿no? Aquí la gente lo que busca son los dividendos, que paguen dividendos sólidos, como esta compañía que paga cada mes. Vale. Aquí he desarrollado esta valoración, es solo para compañías REITs, ¿vale? Específico para las compañías REITs. Los datos que se cogen solo los tienen las compañías REITs. Vale, aquí la primera valoración de REITs por múltiplos. Aquí hemos cogido 4 compañías del mismo sector. Aquí tenemos en cuenta el precio y el precio AFO múltiplo. Luego se utiliza el promedio y se calcula el valor intrínseco. Aquí tenemos en la derecha tenemos el precio actual, que es de 58.92, y el valor intrínseco de la compañía según esta fórmula es de 68.31. Ahora, si vamos aquí a la siguiente tabla, vamos a encontrar valor intrínseco según el Net Asset Value. Aquí tenemos el Net Asset Value y el número de las acciones. Aquí esto lo voy a marcar para que se vea que es el dato más importante aquí de esta fórmula. Luego se toman las acciones que están en circulación y se calculan, ¿vale? Y aquí tenemos el valor neto de bienes por acción, o el Net Asset Value, de $50,30 por acción. En algún vídeo separado os voy a explicar estas dos tablas, cómo exactamente se calculan y qué proyecciones y qué datos financieros se cogen de cada compañía para encontrar el valor neto según bienes por acción. Vale, en valoración final tenemos el valor neto de bienes y la valoración de REIT por múltiplos, que era la primera. Cogemos el precio medio, que es el valor intrínseco. Aquí tenemos a la derecha el precio actual. Si aplicamos un margen de seguridad de 25, tenemos un precio de $44,48. A mí, margen de seguridad 25 es bastante conservativo. O sea, está bien, pero también hay que calcular en la situación que nos estamos encontrando, ¿no? Entonces, yo aquí, ahora si la Fed va a empezar a recortar los tipos de interés, pues margen de seguridad 44 para mí no lo veo muy conservativo. Entonces, si aplicamos un margen de seguridad de 15 aquí, como veis a la derecha, la fórmula cambia, está actualizada. Es de 50,41. Vale, volvemos a poner margen de seguridad de 25 por default y entonces tenemos el precio de 44,48. Y aquí abajo tenemos si esta compañía es una compra o es una venta, ¿vale? Aquí abajo tenemos una señal de compra según todos los datos que hemos aplicado. Ahora repito, cada uno coge estas tablas, si quiere, las descarga y proyecta sus números y proyecta sus valoraciones, sus porcentajes de crecimiento, etcétera, etcétera. Según cada uno, ¿no? Cómo ve la compañía, cómo lo analiza. Ahora alguien me va a decir, ¿qué quieres decir? ¿Que las acciones van a caer a $44 y entonces hay que comprar? No. Aquí os doy un ejemplo de cómo funcionan estas tablas de valoración, ¿vale? Luego los datos, eso sí, los datos aquí, que hay datos que evidentemente
que da la compañía los tenemos que introducir nosotros. Pero las proyecciones, el cap rate, el crecimiento que está encontrado aquí, esos son variables. Eso depende de la visión de cada un inversor, cómo proyecta, ¿no? Cuánto piensa que va a crecer la compañía. Y entonces, claro, los números van cambiando evidentemente. No lo tomáis por hecho de que yo aquí os doy una valoración final y este es el precio. No, el precio puede ir cambiando. Como por ejemplo, si pasa algo, la Fed no recorta los tipos de interés, entonces claro, todo esto se tiene que cambiar. Vale, vamos a seguir con la siguiente compañía. Esta compañía no la había analizado hasta ahora. Esta compañía en la pandemia me llamó mucho la atención, que había subido un montón, ¿vale? Desde mínimos, aquí desde $9 ha subido luego a $33, que son 238, ¿vale? Pero yo a mí, como son cosas de casino y esto, que es bastante particular, pues no me he centrado, ¿no? Me centro yo en otras compañías, en otros tipos de compañías, porque al fin y al cabo no se puede saber de todo. Aquí, vamos a poner aquí, claro soporte, aquí a los $27 por acción, vamos a cambiarlo, ¿vale? Este soporte clarísimo lo tenemos, porque como veis, las acciones aquí han estado en máximos antes de la pandemia y han rebotado varias veces aquí en el bearish market del año 2022 y aquí, como vemos, otra vez en 2023, en 2024 dos veces, en 2025 casi tocan aquí. Ahora, si vamos a ir un poco más cerca para ver las acciones aquí, sobre todo en los últimos días, ¿qué pasa? Vale, pues aquí también tenemos, más o menos se mueve como Realty Income, ¿no? Como vemos aquí, un tren alcista, que lo vamos a cambiar esto ahora aquí, este pequeño tren alcista en azul claro, ¿vale? Se respeta todavía, pero lo que pasa que aquí el volumen y la fuerza en el RSI va bajando. Eso también hay que notarlo. Aquí va bajando el volumen, o sea, la fuerza del señal, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Luego, aquí, clara resistencia es aquí a los $34.70. Vamos a marcarla aquí. Todo el mundo la ve y nos estamos acercando. Aquí todo depende del señor Jerome Powell, como os había dicho en la compañía anterior. Ahora, si vamos aquí a valorarla según las tablas que tengo, vamos a hacer un poco más zoom para que se vea. Vale, aquí la comparamos. Bueno, aquí antes en la comparación la tenía, ahora les acabo de puesto Realty Income. No pasa nada, vosotros podéis buscar otra compañía y sustituirla, ningún problema. Eso es para el ejemplo. Tenemos aquí el precio de 38,72. El precio actual es de 33,40. Ahora vamos al Net Asset Value. Aquí tenemos un precio de $47,15 por acción. Como habéis visto aquí, los números los hemos cambiado, evidentemente. Y aquí en la valoración final tenemos el valor neto de bienes a la izquierda, la valoración de rate por múltiplos a la derecha. El precio medio es de 42,94. El precio actual 33,40. Y si aplicamos un margen de seguridad de 25%, tenemos un precio de 32,20. Si aplicamos un margen de seguridad de 15%, tenemos un precio de 36,50. Y una señal de compra abajo. Cada uno puede aplicar sus márgenes, sus porcentajes de crecimiento, etcétera, etcétera, en esas tablas. Son totalmente automatizadas. Vamos a ir ahora con la última compañía. Estamos con la última compañía, Equity Residential, una compañía no está tan mala. Bueno, se dedica básicamente a alquilar en zonas bastante calientes, ¿no? Eso está bien. ¿Por qué? Porque siempre va a tener inquilinos, básicamente, en estas zonas. Vamos a ver aquí, que no la había analizado esta compañía nunca, pues voy a poner aquí abajo este soporte, aquí justo a los $50 por acción. Aquí lo voy a cambiar en verde para que se vea y vamos a poner resistencia aquí en máximos históricos $90. Redondeamos. La compañía en los últimos años se mueve aquí básicamente, ni sube ni baja. Vamos a verla aquí de más cerca. Aquí ya cerca tenemos un tren bajista muy suave aquí, vale. Se puede ver, aquí lo podemos, ahora ya lo tenemos puesto bien. Aquí se ve claramente el tren bajista. Ahora,
como las demás compañías en el sector REITs, como vemos aquí las acciones desde el principio del mes intentan recuperarse, pero nos vamos a encontrar aquí una resistencia ahora mismo justo aquí a los 67-68 dólares por acción. A partir de aquí vamos a ver cómo va a ir la compañía. Lo bueno es que ya hemos tocado aquí los mínimos, la zona de sobreventa de las acciones a los 30 puntos aquí en el RSI. Y tenemos una tendencia a la alza aquí. Eso es una buena señal. Y ahora que los tipos de interés van a bajar, pues tenemos que observar aquí esta resistencia si se va a romper y cómo se va a romper. Ahora vamos a ir a nuestra tabla, a la valoración. Aquí, según la valoración por múltiplo, tenemos un precio de las acciones de 75 dólares por acción. El precio actual es de 65. Si vamos aquí en Net Asset Value o valor neto de bienes, tenemos un precio de 24 dólares. Ojo, aquí la diferencia es grande, ¿eh? Y si vamos a la valoración final, tenemos a la izquierda el valor neto de bienes, a la derecha el valor de la valoración REIT por múltiplos, el valor intrínseco, que es la media entre las dos compañías, entre las dos fórmulas, es de 49,90, 50 dólares por acción. El precio actual es de 65, o sea, si aplicamos un margen de seguridad de 25, es de 37,43 el precio. 37,43 es por debajo aquí de este soporte de 50 dólares. Vamos a ver cómo se está desarrollando la compañía. Significa que puede llegar tal y como va, a los 56. Si no saca buenos números, es posible de que llegue, ¿vale? Porque aquí también tenemos un soporte aquí abajo a los 52. Luego 58, 56 quizás puede llegar, es posible de que llegue. Si no rompe aquí el trend bajista, ¿no? Si no entra mucho volumen, mucha fuerza, etcétera, etcétera. Pues aquí, si aplicamos 15% de margen de seguridad, tenemos un precio de 42. Volvemos a los 25% de margen de seguridad y tenemos aquí una señal de compra. Vamos a ir con la conclusión. En resumen, si Powell cumple con lo que ha insinuado y la Fed empieza a recortar tipos, los REITs tienen mucho que ganar. Por eso he querido mostrarte hoy 3 nombres con ventajas claras: Vici Properties, Realty Income y Equity Residential. Ahora, dime en los comentarios cuál de estos REITs te parece más interesante. Si este video te aportó valor, dale like, compártelo y suscríbete a Simple Finanzas. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado. Hasta la próxima y feliz inversión.